Perfecto, ahora sí. Estamos entonces en el curso de trading nivel 2 y hoy tenemos la clase número 1 que va a ser velas japonesas. Bien, hoy vamos a ver muchas cosas de las velas japonesas, así que espero que estén tomando notas. Y no solamente que son muchas cosas, sino que los voy a decir con lo más conciso posible, lo más claro y lo más directo, para que no perdamos tanto tiempo y vayamos directamente a los que nos sirven a la hora de hacer trading, a la hora de analizar el gráfico. Todo lo que yo le explico acá está todo lo que uso yo correspondiente a lo que a mí me gusta, ¿sí? Esto lo que yo estoy por explicar lo estudié en la Biblia de las velas japonesas. El libro va a estar a su disposición en el Drive también. Así que si quieren información la más completa posible, ya que nosotros tenemos un tiempo limitado, más completa y demás, yo siempre les recomiendo que estudien los libros de los que yo les estoy pasando, porque no se los paso solamente para que estén ahí, sino para que los lean y para que aprendan tanto definiciones como patrones que yo no enseño porque no uso y capaz a ustedes les gusta usarlo, ¿sí? No quiere decir que si yo algo no lo uso, ustedes no lo usan. El trading se tiene que adaptar a su personalidad, como siempre lo digo, y espero que ustedes puedan encontrar lo suyo. Igualmente yo les enseño a hacer trading de muchas maneras para que ustedes encuentren cuál es el que más se adapta a ustedes. Pero sin embargo, es lo que a mí me sirve, lo que les enseño a ustedes, es lo que a mí me sirve. Entonces, yendo al tema, vamos a empezar por qué es una vela japonesa. Una vela japonesa básicamente es algo que se grafica en el mercado de esta manera, donde nos da una información del precio que está corriendo el mercado. Bien, simplemente a estas alturas ya estamos en el nivel 2, todos tenemos que saber qué es una vela japonesa, pero se lo voy a explicar igual. Entonces, ¿qué es la información que nos da la vela japonesa? Básicamente la vela japonesa, no importa el color, cada uno lo puede tener el color que ustedes quieran, pero la vela japonesa nos da tres informaciones, o cuatro o cinco, nos da informaciones, ¿sí? Ya vamos a ver cuántas no las conté, pero vamos a ver todas. Bien, una vela japonesa puede ser alcista como bajista, como ven acá yo hice una verde y una roja. Una representa que los toros, ¿sí? Son más fuertes, los compradores son más fuertes y los vendedores son más fuertes en el otro caso. Bien, cuando los vendedores o los osos, como le gusta llamarse en el mercado, son más fuertes, siempre se crean velas japonesas, pero velas japonesas rojas, bajistas. Bien, esto depende del color que usted los tenga. Y cada vez que hay fuerza compradora o toros comprando en el mercado, empujando el mercado hacia arriba, se va a crear una vela alcista, en este caso la verde. Bien, pero ¿qué información nos puede dar las velas? Las velas básicamente es un gráfico por donde pasa, por donde empieza y por donde termina el precio actual. Bien, entonces si nosotros tenemos una vela de este tamaño, por ejemplo así, vamos a señalar que, por ejemplo, en este punto de acá abajo, ¿sí? En ese punto vamos a ponerlo ahí, tenemos lo que es la apertura de la vela. ¿Qué es la apertura de la vela? Básicamente cuando abre la vela. Bien, se lo voy a marcar de la mejor forma posible para que lo entiendan. La parte donde arranca la vela es la parte de abajo en caso de lo que vendría a ser la tendencia alcista, bien, o la vela alcista. La vela abre acá abajo, bien, ahora ahí, y luego sube y baja y demás. Ya voy a aplicar eso. Esa es la primera información que tenemos. La siguiente es que el cuerpo de la vela, bien, el cuerpo de la vela es donde el mercado decidió abrir y cerrar su precio. Ese es el cuerpo de la vela. Es lo que nosotros tenemos en verde. ¿Qué son las líneas que tenemos arriba y abajo? Estas líneas se llaman wicks o mechas en español. Las mechas o las wicks nos da otra información bastante importante en el mercado, ya que si nosotros no tuviéramos esta información, estaríamos viendo eh, lo impreciso del mercado o falta de información sencillamente. Esta información de la vela, la mecha, es básicamente por dónde pasó el precio. El precio subió hasta ese punto y luego retrocedió. Entonces nos deja una mecha. ¿Por qué nosotros necesitamos saber esto? Porque básicamente las mechas van a darnos nuestras zonas de soporte y resistencia. ¿Por qué? Nuestra zona de oferta o demanda.
Porque básicamente lo que hace es que el precio llega hasta ahí y repentinamente retrocede. ¿Por qué? Porque acá hay una fuerza vendedora. Y la fuerza vendedora hace que el precio retroceda. ¿Sí? Es importante la mecha porque ya vamos a ver patrones de velas y todos los patrones de velas, la mayoría, aunque sea, están conformados por mechas. Bien, y hay que hacerle caso a las mechas. Es igual de importante si está de abajo porque es donde pasó el precio. El precio fue rechazado en este punto y cerró acá. No me importa dónde cerró, sino dónde fue rechazado. Porque ahí yo ya tengo en cuenta que hay gente intentando vender. Bien, hay una masa o los osos intentando vender de este lado y los toros intentando comprar de este lado. Por eso nos deja esa, esas wicks, esas mechas. Entonces, como segundo, acá también tenemos lo que es el cierre de la vela. Bien, lo mismo es en el caso de la vela bajista, la roja. Tenemos la apertura arriba, perdón, la apertura arriba y la clausura o el cierre abajo, porque es bajista. Abre arriba, cierra abajo. Bien, perfecto. También, bueno, vamos a señalar lo que son las mechas o wicks. Esta es la apertura, este es el cierre y estas son las mechas. A veces les pongo las definiciones en inglés también, o sea, el nombre en inglés porque se usa mucho el término wicks más que mechas, simplemente para que ustedes tengan una lectura mejor de lo que es el libro, demás, porque tiene muchas palabras en inglés, otras en español, y entonces para que se vayan familiarizando un poco, se usa mucho el término wicks, ¿sí? O candelabro también, que igualmente son las velas. Pero bueno, hasta acá todo bien, entonces sabemos lo que es una vela, sabemos cómo. Esto ya es lo básico que ustedes deberían saber sobre una vela japonesa, pero ahora vamos a lo técnico y a algo que ya nos sirve a la hora de operar. Primero vamos con la interpretación de las mechas y las velas, que es lo que le dije recién. El cuerpo de la vela a nosotros nos va a dar el punto de cierre, ¿sí? Y el punto de apertura del mercado. Si esto hubiera cerrado acá, bien, tendríamos otra perspectiva de la vela y nos hubiera dejado una mecha así, bien. Entonces, si nosotros tenemos una mecha de este tamaño y un cuerpo de la vela de este, significa agotamiento de precio. ¿Sí? ¿Me siguen? Agotamiento de precio. ¿Qué quiere decir con agotamiento de precio? Significa que acá la mecha larga dominó en esta vela y está dominando en el mercado. O sea que los osos empujaron todo el cuerpo de la vela hacia abajo, lo empujaron hasta agotarlo. Entonces, en este punto nosotros tenemos que ver que hay una predominancia de lo que son los osos o los vendedores y un agotamiento de precio comprador. Hay gente que está dejando de comprar al ver esta mecha. ¿Sí? Entonces se va al interés comprador. Bien. Lo mismo del otro lado. Del otro lado, si nosotros cierra la vela así y nos da ese cierre y una mecha larga como esta, tenemos que saber que acá el mercado se agotó los vendedores y hubo una fuerza vendedora bastante masiva, pero hubo un soporte, una resistencia o lo que sea, una zona de demanda que nos impulsó hacia arriba. Entonces, esta mecha nos va a indicar agotamiento de precio. Es lo primero que tienen que saber al ver mechas y al ver velas. Cuando nosotros tenemos este tipo de agotamiento, es posible que haya una reversión en el mercado. Una reversión tanto alcista como bajista. Por ejemplo, que el mercado venga bajista y en esta se da esa mecha y termina alcista. Puede ser así. También puede ser caso contrario, que esto venga hacia arriba y no dé esa mecha, perdón, esta vela muy gorda, ahí, y no dé esa mecha, ese agotamiento de precio y pum, caiga. Bien, sería más sencillo de este lado. Pero bueno, hay patrones que nos va a decir qué significa cada uno para nosotros poder interpretar mejor lo que es eh, el agotamiento de precio y el cambio o reversión de tendencia. ¿Sí? Como tercer punto,
Y presten mucha atención a lo que les voy a decir ahora porque ya es algo un poco más técnico, un poco más avanzado. Entonces no quiero que lo malentiendan, quiero que lo entiendan a la perfección para ustedes poder interpretar el precio de la vela. Bien, supongamos que tenemos una vela de este tamaño. Ok, yo les voy a contar un secreto de las velas. Un secreto que a mí me ayudó mucho a la hora de ver velas y agarrar entradas un poco más precisas. Bien, si nosotros tenemos una vela de este tamaño, la roja, vemos la roja, y le trazamos un Fibonacci desde el principio al final, ¿sí? Y vemos que el 50%, ¿sí? El 50% de esta vela cierra por arriba del 50%, nosotros tenemos probablemente un mercado que va a rellenar la mecha. Simplemente que vaya hacia arriba y va a rellenar la mecha. Bien, esto entiéndanlo. Esto es para medir también puntos de soportes o resistencia, punto de oferta o demanda, que nosotros queremos entrar. Analicen la vela. Bien, si nosotros marcamos un Fibonacci el comienzo al final y vemos que la vela cerró por arriba del 50%, no cabe duda que vaya a rellenar la mecha. No puede ser tampoco tan preciso como para ya llenarlo de una. A veces pasa que lo llena con una vela y ya está, y cae. O puede seguir subiendo. Pero esto nos indica continuidad del precio y mayormente va a rellenar esa mecha, tal vez se pase un poquito y luego comience a haber una reversión. A veces son en varias velas, no solamente en una, pueden ser en varias, también es la altura de la mecha. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos que la mecha, como esta, perdón, la vela, el cuerpo de la vela, cierra por debajo? Ahora sí, si cierra por debajo, tenemos un agotamiento absoluto del precio. ¿Sí? Un gran agotamiento del precio, si cierra por debajo de su mitad. Entonces, cerrando por debajo, vamos a tener claramente un agotamiento de precio, la cual cerró por acá y tum, cae. Bien, ya que cuando el precio se agota, la interpretación de la misma es que ya no los compradores no están dominando el mercado, sino son los vendedores. Esto es interpretación de precio en vela japonesa. Y ahora sí, para no seguir estirándolas viendo solamente una vela, vamos a ver un poquito más. Vamos a comenzar a ver los patrones y vamos a ir viéndolo uno por uno, pero de una forma concisa. Como les dije, no quiero estirarla tanto a la clase, quiero que se entienda lo mejor posible y así también vemos un par de ejemplos. Bien, ahora vamos con los patrones. El primer patrón, que es muy conocido y se da muy repetitivamente en el mercado, igualmente van a saber que todos son conocidos y todos son parecidos, ¿sí? El primer patrón va a ser el que se llama engulfing, que en español sería envolvente. Bien, el patrón de vela envolvente es muy sencillo. Todos los que vamos a ver son sencillos, pero hay que saber interpretarlo también. Por ejemplo, nosotros tenemos un mercado bajista, la cual luego se nos da esto, bien, nos hace algo parecido, y después de este movimiento nos da algo como esto. Cierra acá abajo y nos da algo como esto. Bien, nosotros teniendo esto, el engulfing sería la vela que envuelve la vela anterior. La engulfing, la envolvente, sería esta vela verde que envuelve la vela anterior, tanto con sus mechas como su cuerpo de la vela. Esto es una vela envolvente, una vela engulfing. También puede ser del lado contrario, que pasa exactamente lo mismo. Venimos de una tendencia alcista, que luego se nos da algo como esto, y la vela siguiente envuelve la anterior. Bien, esto es una vela engulfing. ¿Qué pasa con las velas engulfing o envolvente? Que además que el cuerpo siguiente es más grande que el anterior, sobrepasa el anterior.
Lo que pasa con esto es que también es un patrón de vela que es posible reversión de mercado. Es posiblemente que el mercado que viene bajista luego se dé alcista y es posible que el mercado que se dé alcista y hay un envolvente, al final de su tendencia se dé un movimiento de reversión bajista. No os digo que, como siempre aclaro esto porque hay mucha gente que me pregunta sobre esto. Cuando yo digo reversión no quiero decir un cambio de tendencia absoluta de un semanal o un mes y demás. Cuando yo digo reversión es porque el mercado va a revertirse, nada más que eso. No te puedo decir con exactitud cuánto y cuántos pips o cuánto tiempo se va a revertir, sino yo te digo que estos patrones te indican reversión de precio, o sea que el precio va a comenzar a subir hasta cierto punto, que el cierto punto va a estar indicado por su análisis técnico. Bien, ese es el primer patrón. El segundo patrón va a ser, agarré cualquier cosa, otro conocido como doji. A mucha gente la doji le causa un poco de, de cuestiones, de cosas que tal vez no llegan a entender demasiado bien lo que es la doji. Básicamente la doji es un patrón de vela de indecisión. Básicamente se da como si fuera una cruz, como esto. Suele darse algo así. Esa es una doji. Parece una cruz, parece a veces una cruz invertida del anticristo, pero esto es una doji. ¿Qué tiene de particular la doji? Que tanto la vemos así, muy rara. Lo que tiene de particular la doji es que el mercado cierra donde abrió. Bien, el mercado o la vela, la apertura de la vela, perdón, la vela misma, el cuerpo de la vela, cierra donde abrió, o lo más cerca posible. Eso hace la doji. ¿Por qué hace esto la doji? Porque básicamente hay una indecisión en el mercado. No hay dominio dentro del mercado, no hay dominio ni comprador ni vendedor. Entonces probablemente el mercado acá con la indecisión puede continuar o puede revertirse. Bien, pero ¿qué a nosotros nos hace confirmar que continúe o que se revierta el mercado cuando hay un tipo de doji, un patrón de vela de indecisión? Básicamente deberíamos esperar la engulfing, la vela envolvente, tanto alcista o bajista. Bien, esto, la engulfing, en todos los patrones siguientes que vamos a ver, es la que nosotros nos va a decir y confirmar nuestro patrón. Si está correcto o si va a continuar su tendencia o su impulso o si la va a revertir. La engulfing, por eso se la enseñó al principio, es la que nosotros nos da nuestras confirmaciones. Si no tenemos la engulfing, vamos a estar entrando a ciegas porque no sabemos si ahora va a haber interés comprador o va a seguir cayendo o si va a haber interés vendedor o va a seguir subiendo. Por eso siempre necesitamos una vela envolvente que envuelva la anterior con su interés actual. Bien, entonces la doji es esa, es un patrón de vela de indecisión de mercado. Nadie predomina en ese mercado. Bien, sigamos. El siguiente patrón de vela es una doji, pero diferente. Se llama Dragonfly, doji, o muchos otros le dicen libélula. A mí me gusta Dragonfly porque suena más copado, pero bueno, cuando me dicen libélula entiendo lo que me dicen. Pero bueno, ¿qué tiene de peculiar ahora? ¿Por qué es diferente al anterior doji? Básicamente, esta doji o este Dragonfly o libélula se da de la siguiente manera. Es cuando nos deja una mecha larga y un poquito de interés comprador. Bien, es así como funciona. El Dragonfly o la libélula, como la que estamos viendo acá, está caracterizada por su larga mecha y que el cuerpo alcista, o casi como una doji, ¿sí? Porque es esta indecisión, nos quede algo así, como una T. Bien, a veces puede dejar un poquito de mecha, eso es lo de menos, pero se caracteriza porque su larga cola, su larga mecha, nos deja con un poquito más de interés comprador, no un poquito más, sino bastante interés comprador, y que no haya tanto interés vendedor. Bien, nos dejaría algo como esto. Ahora, ¿cómo funciona esto?
Este Dragonfly o Doji se da en particular al final de una tendencia bajista o un impulso bajista y que nos va a indicar una reversión. Es decir, que si nosotros tenemos un impulso bajista, como así, y abre casi donde cierra, pero con una mecha larga que nos dejó el interés vendedor, o perdón, el interés comprador, sería una reversión de precio, suponiendo que el mercado venía desde arriba y nos deja nuestro Dragonfly Doji y sube con nuestra nueva envolvente. Bien, esto es el Dragonfly Doji o libélula. Ustedes díganle como a ustedes les guste, es lo mismo. Ok, así como tenemos esta, también tenemos su invertida. Bien, su invertida se va a llamar Doji lápida. Ok, la Doji lápida, vamos a escribirla, así seguimos lo mismo. La Doji lápida básicamente lo que nos va a decir es lo mismo que la libélula, pero en sentido contrario. Nos va a dar una larga mecha con un agotamiento comprador, ¿sí? Un movimiento ganado por la interés vendedora, y se las voy a dibujar. Bien, así. Tiene que cerrar casi, más o menos, o bien cerca de la apertura. El cierre tiene que estar así. No importa si deja una mechita, como vimos en el caso anterior. No importa si nos deja una mecha. Esta es una lápida y te podemos interpretarlo de la misma manera que interpretamos lo que es el Dragonfly. Venimos de una tendencia alcista y nos puede dar un posible reversión de precio. Es tal cual la anterior, pero invertida. Recuerden que la característica de tanto el Dragonfly, libélula, o la Doji lápida es su mecha larga. ¿Sí? Siempre nos dejarán una mecha larga que va a caracterizar también este Doji. La Doji común, vemos que se cierra más o menos en el medio el precio, tanto en su apertura como su cierre. En cambio, en estos predomina más un interés comprador o vendedor, dejando una mecha mucho más larga. Ok, vamos con la siguiente, ya nos queda poquito. La siguiente, muchos la deben conocer, es de las que más se usan en el mercado, se llama Morning Star o en español estrella de la mañana. Muy largo el nombre. Uy, la estrella de la mañana. Bien. Ahora, ¿cómo es esta vela, esta estrella de la mañana? La estrella de la mañana se caracteriza por venir de una tendencia bajista y causar una reversión en ella misma, ¿sí? Está al final de un impulso o al final de una misma tendencia. Esta vela representa que está comenzando un interés comprador. Vemos que el mercado cae, ¿sí? Venimos de una tendencia bajista y luego se nos da una vela pequeña, no tan grande, no van a ver la diferencia entre las anteriores, pero nos da, por ejemplo, una vela pequeña alcista, si quieren, así, bien. No es necesario que su cierre esté cerca de la apertura, debe estar más o menos en esta distancia, no tiene que ser tanto como la doji, sino darle un poco más de respiro. Nos va a dejar, en la mayoría de los casos, la mecha,
algo así, bien, algo de ese estilo. Y luego esto indica una posible reversión del mercado. Lo particular de esta Morningstar o estrella de la mañana es que nos deja un poquito de interés comprador como este. Al dejarnos un poquito de interés comprador ya es como, digamos, los buenos días para la gente compradora en el mercado. Y luego lo único que deberíamos esperar es que el interés comprador nos dé un engulfing. Y ahí nosotros ya podemos detectar que el impulso bajista se está agotando o se está acabando o se acabó. Bien. Recuerden respetar las engulfing siempre, chicos. Esto es un consejo para cuando abran posiciones viendo las velas. Esperen un engulfing que nos confirme este patrón de vela. ¿Sí? Que nos confirme estos patrones de velas tal como están. Si pasan tal como están, nosotros podemos abrir nuestra compra o venta en cualquiera de estos sitios. Por ejemplo, no tengo acá el costo de compra, pero bueno, nuestra compra iría por acá, a esta altura. Cuando se nos confirmó con una vela envolvente en Wolfing nuestro patrón de reversión de mercado. Bien, entonces continuamos con la otra. Como sabemos que hay estrella de la mañana con una reversión alcista, tendencia alcista, perdón, si la libélula se da al final de una tendencia alcista, la libélula no se va a dar al final de una tendencia alcista, por ahí se da, es algo que también le gusta llamar a la gente hombre colgando, pero nos va a dar un poco de continuidad de mercado, ¿sí? Porque si, por ejemplo, en el caso que vos dijiste, tenemos la libélula de este tamaño, y venimos de una tendencia alcista, lo que nos va a indicar la mecha, como les dije al principio, interpretación de mecha, interpretación de vela, interpretación de precio, lo que nos va a decir acá es prácticamente que hay un agotamiento vendedor, que los vendedores intentaron llegar a ese punto y revertir el mercado, perdón, del otro lado, así, pero luego se cerró de modo libélula ya que el interés comprador fue mayor. Y al ser interés comprador mayor, lo que pasaría es que continuaría nuestra tendencia o nuestro impulso. Bien, caso de lo mismo del otro lado. Recuerden, interpretación de la mecha. Esto nos indica agotamiento de precio. Si los vendedores quisieron caer de manera fuerte, pero se devolvió, es porque los compradores siguen siendo los predominantes en el mercado. Lo mismo para todos, ¿sí? Lo mismo para todas las velas. Ok, también vamos a ver, ya que sabemos que hay estrella a la mañana, seguramente se está esperando que haya una estrella a la tarde. Bien, un, eh, un evening star, creo que se llama en inglés. Eh, sí, creo que sí. Estrella a la tarde. Estrella de la tarde. Perfecto. Es lo mismo que el Morningstar, solamente que al final de una tendencia alcista. Bien, se nos da una tendencia alcista, luego se nos da una vela con un poco de interés vendedor, lo cual ya nos terminó por decir que el mercado se está queriendo dar vuelta a ver una reversión. Y ya con esto sabemos que si también estamos en un lugar de soporte o de resistencia, perdón, una zona de oferta, y nos da esta vela, sabemos que acá hay interés vendedor. Y lo único que nos quedaría esperar es una vela envolvente, una engulfing. Bien, simplemente así es como se nos dan nuestros patrones. Y siempre esperen la engulfing, nunca intenten adivinar porque a veces te da una Morningstar o una Evening Star, pero tal vez continúe el precio. Pero nada, absolutamente nada, te va a confirmar entrar acá
igualmente pueden ser que ustedes sean compradores o vendedores agresivos y tengan una zona que estaban esperando de ventas ahí y te dé una Evening Star y ya pueden entrar al mercado tranquilamente, ¿sí? Pero si ustedes tienen sus propias confirmaciones, ahora, si van a guiarse por las velas, yo siempre recomiendo esperen la vela envolvente. No importa si son unos pips más, unos pips menos, pero esperen la vela envolvente y ustedes van a ir segurísimo en el mercado que esto está siendo bajista. Bien. Y a veces también puede pasar de que esto se dé así y luego te den una vela de este tamaño verde que no te viniste a venir, pero pasan esas cosas en el mercado. Pero estos patrones de velas son muy efectivos. Son muy, muy efectivos. ¿Sí? Bueno, nos quedan dos más. Nos quedan dos velitas más. Dos patrones más. Les voy a dejar ahí 5 segunditos para que saquen un screenshot. Uno, 2, 3, 4, 5. Screenshot sacada. Vamos a más abajo. Creo que ahí ya nos da el espacio. Y vamos a ver las dos últimas que, bueno, son las que también más conocidas y las que más veo en el mercado yo en lo particular. Pero bueno, el martillo. Martillo o en inglés, ya que estamos con la temática, hammer. Bien. Entonces, ¿qué es el martillo? Básicamente es como la estrella de la mañana, ¿sí? Tal cual igual. Este martillo se puede dar, en realidad se da siempre a finales de tendencia bajistas, pero el martillo tiene algo peculiar, que se nos da un interés comprador, pero con una mecha mucho más larga que lo que se nos da con una Morningstar. Bien, esto es un martillo, como si fuera el martillo de Thor o lo que ustedes quieran, pero básicamente viene de una tendencia bajista, como la otra, muy similar, ¿sí? Casi igual, pero viene una tendencia bajista y luego se revierte el mercado. Yo confío mucho en lo que son los martillos y martillos invertidos, que es el siguiente patrón, porque son los que la mayormente se producen en el mercado. También la Morningstar y la Evening Star, ¿sí? Cualquiera de las dos también se ve mucho en el mercado. Pero en lo particular yo veo más este tipo de vela y también mucho veo engulfing, así como esta, la que tenemos acá arriba, las primeras que vimos, y las dojis. Con Dragonfly Doji o con Doji Lápida, mayormente es lo que menos interpreto en el mercado, pero sí siempre entro con una confirmación de patrón de velas. Yo le enseño esto porque lo uso como lo dije al principio. Siempre entro viendo que haya un patrón de vela en el mercado, tanto cualquiera de estos, para poder entrar a mi operación. Entonces vamos a ver la última, que es martillo invertido. El martillo invertido es igual, chicos, no tiene mucha ciencia. Recuerden que esto no es muy difícil tampoco, pero tenemos tendencia alcista, una mecha larga con un interés vendedor que nos va a bajar, como la Morning Star, perdón, que es básicamente lo mismo, pero con una mecha mucho más larga, ¿sí? Tal cual. Y luego un envolvente. El martillo invertido se da con agotamiento de precio alcista, así como se da la doji lápida, pero nos va a dar más interés vendedor. En cambio, la doji lápida lo único que nos muestra es que hubo un rechazo de precio, un agotamiento de precio comprador, pero el interés vendedor se ve cuando nos da un interés en el cierre de la vela, como lo estamos viendo en el martillo invertido. Bien, si nos da un interés de este tamaño, ahí podemos interpretar que es un martillo invertido y que también estamos viendo ventas, que acá sí hay vendedores. En cambio, acá solamente pudo haber sido un cierre de operaciones o una activación de operaciones pendientes. Bien, y que se nos da una reacción. Pero el martillo invertido nos da interés vendedor, lo mismo con el Dragonfly y el martillo. Esa es la diferencia. Y el Morningstar y el Evening Star básicamente son lo mismo que el martillo invertido o el martillo, pero son más pequeños. Sí, acá yo exageré con las mechas, pero es un poquito más pequeño.
no es tan exagerado como lo que son los martillos invertidos o el martillo común. Bien, entonces, esto fue la clase teórica de lo que son los patrones de velas japonesas, la interpretación de sus mechas y el precio de cierre y apertura, y la interpretación de el 50% de cada una de las velas. Si bien nosotros tenemos una envolvente, no sé, como esta, la podemos medir a ver si va a... Bien, vean cómo esta vela cerró por debajo de su 50%, entonces posiblemente antes de dar un engulfing como esta, haya dado una vela un poquito más bajista y la haya llenado, o simplemente esta engulfing haya tenido una mecha que haya llenado que es lo más común que se ve en el mercado, que haya llenado su espacio, su falta de liquidez ahí, y haya confirmado nuestro cambio de tendencia. Entonces, esta vela que tenemos acá es una Evening Star, una estrella del atardecer que luego se nos da un engulfing y nos confirma la venta. Como dije recién, si nosotros marcamos con el Fibonacci de punto a otro y vemos que la vela cierra por encima del 50% de su propia vela, nos vaya a rellenar lo que es la vela, la mecha, bien, la mecha que nos deja. Y miren cómo la vela siguiente rellena toda su mecha y luego se devuelve y nos da nuestra engulfing que confirma nuestra venta. Bien, sigamos buscando ejemplos. Bueno, acá al lado tenemos lo que es un martillo invertido. Vean cómo se nos da. Interés, bueno, interés comprador, cerró con interés comprador, pero vean cómo la mecha larga determina y su cuerpo también determina lo que es un martillo invertido. Como les dije, como el martillo de Thor o cualquier otro, dejando un poquito de mecha también. Esto es un martillo invertido y luego, bueno, esto es una super envolvente, una super vela envolvente. Ok, acá tenemos otro patrón de vela, pero este no se los acabo de enseñar. Este está en la Biblia, la Biblia de las velas japonesas, que bueno, ustedes lo van a tener para que lo puedan estudiar, pero este en particular no lo suelo ver demasiado en sentido de que yo no suelo operar este tipo de patrones, sino que busco patrones que me determinen el cambio de tendencia. Bien, vean cómo acá se nos da doble engulfing, como el ejemplo que vimos al principio. Miren cómo se da perfectamente, ¿sí? No tiene mucho misterio. Estas dos engulfing nos va a dar nuestro cambio de tendencia, donde podíamos entrar una compra acá o una compra acá, y se dio nuestro impulso que esperábamos, que esperaríamos. Y vean cómo las dos engulfing también nos representa un doble piso. He estudiado también chartismo, figuras geométricas, ¿sí? Esas son las engulfing. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a repasar nuestros patrones. Bien, martillo, martillo invertido, Morningstar, ahora vamos a buscar de esas, dojis, y bueno, nos faltarían un par de dojis. ¿Qué tenemos por acá? Morningstar. Bien. Acá tenemos dojis, indecisión de precio, ¿sí? Por eso no vemos que se nos da una compra máxima, sino que acá hay indecisión de precio. Vean como la doji que tenemos acá, si no nos dan una vela engulfing envolvente alcista, esta doji va a seguir bajando porque hay indecisión de mercado. Acá se da nuevamente la doji y luego sí se nos da una envolvente, la cual ya nos indicaría que estaría cambiando el precio. Doble doji, un martillo, ¿sí? Morningstar, otra doji por acá, otra, no sé si es una doji, pero podría ser una Morningstar,
o sí, una Morningstar, creo que sea, que me gustaría un poquito más de cuerpo, si no la contaría como doji. Esta es doji, esta podría ser libélula, pero faltaría una cola más larga. Esto es un martillo, y así podemos ver miles y miles y miles de velas y patrones. Vean como acá hay un triple martillo invertido. Esto se suele dar y nos da más confirmación de que el mercado se va a revertir y se revierte. A ver qué más tenemos. Bien, acá sí tenemos la libélula o el dragonfly. Vean cómo nos deja una mecha larga de interés. Vendedor que se agotó, nos deja el cierre por arriba y ahí sí revierte el precio. Esta es una hermosa libélula o dragonfly. Bien, vean cómo venía un impulso bajista, lo cual se agotó, nos dio nuestro dragonfly y revirtió. Bien, ¿qué más podemos ver? Otra dojis, doji. Otra posible libélula, martillo. Esto puede ser un martillo. Martillo invertido, vean que claro está este martillo invertido. Dio una engulfing después y cayó. Bien. A esto me refiero con reversión de precio, chicos. No le digo que va a ser un cambio de tendencia absoluto, pero es una reversión. El cambia de lugar o de posición al precio. Bueno, esto es una mecha gigante. Pero miren este caso, chicos. Miren este caso en particular. Esta vela que nos deja una larga mecha, bien, si nosotros la medimos con Fibonacci y vemos que cerró por debajo del 50%, va a ir a rellenar esta vela, esta mecha. La voy a rellenar. Y como les dije, a veces toma un poquito más de tiempo. Se da al alza, pero luego vaya a buscar a rellenar todo este espacio hueco que nos dejó. Que vean cómo después de un par de velas la fue a buscar, rellenó un poco y luego se fue. Bien. Pero en este caso en particular, hubiera esperado que se nos dé un poquito de caída. Igualmente, vean como acá nos dio un martillo invertido y nos indicó una compra. Perfecto. Bueno, esos son mayormente todos los ejemplos que estoy viendo. Vean como acá también tenemos una estrella al atardecer. Acá tenemos otra envolvente. ¿Qué más? Y así podemos estar todo el día, chicos, toda la noche. Era para mostrarle un par de ejemplos nomás de que las velas se repiten todo el tiempo. Los patrones siempre que están al final o al comienzo se repiten. Vean como acá tenemos otra pequeñita libélula. Pero como no es tan larga la mecha, esto podría ser tanto un martillo como si fuera un dragonfly. Bien, posiblemente sea más un dragonfly que una libélula. Bueno, es lo mismo, perdón, dragonfly y libélula es lo mismo. Quería decir una Morningstar, pero las Morningstar son más pequeñas. Esto es más como un martillo o un dragonfly si la mecha fuera un poquito más larga, pero es tomada como reversión de mercado y se da. Van a haber mucha similitud entre las velas, pero todas tienen el mismo sentido, ¿sí? Todas tienen el mismo sentido. Vean como acá también tenemos martillo. Esto es un lindo martillo que tenemos acá. Martillo que se nos dio con interés comprador y disparó. Ahora, ¿cómo podemos ver también estas velas y qué momento esperarlas y demás? Bueno, hagamos de cuenta que vamos a estar abriendo una operación. Vamos a ir, qué sé yo, a ODCHF, en el cual ya creo que nos tocó TP1, ¿sí? Y vean, acá, por ejemplo, nos hizo lo siguiente. El mercado venía cayendo, nos dio una mecha larga, la cual nos daba interés comprador, ¿sí? El interés vendedor se quebrantó, cerró por arriba, cerró por arriba del 50%, entonces yo no esperaba que caiga un poco más. ¿Y qué pasa?
La siguiente vela es un engulfing, la cual nosotros entramos por acá, ¿sí? Entramos por acá, en la mitad de la vela. Luego retrocedió un poquito, pero igualmente terminó siendo una vela envolvente que envolvió la anterior y se nos dio una pequeña compra. Bien, acá podíamos esperado tranquilamente el patrón de vela este que tenemos acá y comprar tranquilamente en el mercado. Bien, vamos a otro caso que tenemos por acá, EURUD, EUROCAT, EUROCHF. EUROCHF, vean cómo nos dejó una lápida, lo cual esto podría indicar que el mercado continúe a la baja, ¿sí? En el caso de Libélula, como expliqué antes. Pero igualmente, estaba esperando la compra porque, bueno, estoy apoyándome en un análisis técnico un poco más superior que un patrón de vela. Recuerden que la vela se repite constantemente. Bien, ¿qué más? Eh, vean acá, Libra UD. Vean como acá nosotros tenemos una zona de, de resistencia, la cual rompe y nos deja una vela, un martillo invertido bastante grosso, ¿sí? Que rechaza toda esta zona. Entonces, acá el interés comprador es totalmente rechazado, lo cual esta vela que tenemos acá nos indicaría ventas. ¿Por qué? Porque rechazó todo esto, porque cerró por debajo del 50%, entonces es agotamiento de precio, lo cual acto seguido cae. Bien, ahora mismo me está haciendo totalmente lo mismo, las velas están cerrando por debajo del 50%, me está haciendo una lápida. En caso de que cierre como lápida, nosotros podemos vender ahí mismo cuando cierre en modo lápida o cuando nos dé una engulfing bajista. Bien, en ese momento podemos vender tranquilamente. Esperen la clausura de esta vela y luego pueden vender todo lo que quieran. Quedan 5 minutitos para que cierre esta vela. Si cierra a modo lápida, yo entro a esta venta. ¿Por qué? Porque estamos apoyándonos en un análisis técnico, que tenemos una zona de resistencia que rechazó 2 veces y nos dio mechas fuertes 2 veces, un gran rechazo, y me está cerrando en modo lápida. Entonces yo ya puedo interpretar que el precio va a caer. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Acá también teníamos uno. No, acá no era. ¿A dónde estaba? Acá. Vean cómo tenemos una zona de soporte, la cual me dio un martillo. Entonces lo único que esperaría es que esta vela o la siguiente me haga un engulfing, una vela envolvente, para yo poder comprar e irme al alza. Bien, vean cómo está rechazando. También hay que tener interpretación de precio, porque si esto rompe, porque puede romper, por eso yo les digo, esperen a un engulfing, una envolvente, que se dé a su favor, porque si no la tienen, estarían dependiendo de un posible martillo que su patrón de compra todavía no se terminó de dar porque necesitamos la envolvente. Entonces acá tenemos una posible reversión de precio. Bueno chicos, esto era todos los ejemplos que les quería dar. eh, Cómo lo utilizo yo también de esta manera. Yo lo que hago también es ser un operador un poco más agresivo, tal vez no espero tanto un patrón de velas, sino interpretar las mechas, el rechazo del precio, los order blocks, la zona de liquidez, lo que son las ofertas y demanda. Y así como les enseñé al principio, sumándole esto, ustedes van a tener unas entradas más precisas, la cual les va a dar buenos trades. Pero lo que les quiero decir es que no dependan de una vela, sino tengan un análisis más general. Porque si yo ahora dependo de esta vela, estaría rompiendo con mi análisis técnico de que se me fue de la línea de tendencia, me creó un hombro cabeza a hombro, y lo único que esperaría es el rompimiento y retesteo de esto. Así que actualmente, por más que se me una engulfing, no compraría porque el interés vendedor estaría ganando un poco más el número. Bien, así que chicos, nos vemos la próxima clase.